Comenzó la primera parte que estuvimos viendo, Marcos capítulo 1, versículos 21 y 22, dice así: entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿A dónde entró Jesús? A Capernaum. ¿De qué se admiraban las personas que estaban en la sinagoga? Exactamente, pero de la doctrina, ¿y esa doctrina tenía qué? Autoridad. Y la autoridad viene de Jesús mismo. Es Jesús el que da la autoridad. Y recordando un poquito de algunas de las muchas cosas que hablamos ese día, lo que da la autoridad a la palabra es Jesús, que está detrás de la palabra. No es el predicador, no es una persona por mucha teología que conozca, por mucha Biblia que conozca, es Jesús el que da la autoridad a la palabra de Dios. No es ningún ser humano, solo Jesús. Continuemos. Después decía del 23 al 26, en ese momento estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar: ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones al hombre, gritó a gran voz y salió de él. Rápidamente recordemos, ese día veíamos como una persona que seguramente llevaba mucho tiempo en la sinagoga, yendo sábado tras sábado, ese día muestra lo que hay dentro de él. Hay un espíritu inmundo. Y pensábamos y recordábamos que el hecho de estar allí, el hecho de tener buena doctrina como este demonio, porque este demonio reconoce a Jesús. ¿Y lo reconoce cómo? El Santo de Dios. Lo que nadie más había reconocido, él lo reconoce. Tenía muy buena doctrina, lo reconoce como hombre y lo reconoce como Dios, pero aún así es un demonio. El hecho que cualquiera de nosotros tenga buena doctrina no nos hace salvos, no nos hace nacidos de nuevo. Podemos tener buena doctrina, pero lo importante es que nosotros sepamos, hayamos creído, como vimos en el video hace un rato, hayamos creído realmente y obedecido a Jesús. Y eso nos muestra que sí hemos nacido de nuevo. Esa es la manera como entendemos: sí, yo he nacido de nuevo, porque tener buena doctrina no nos hace salvos, no nos hace nacer de nuevo. Continúa el texto en los versículos 27 y 28 del capítulo 1. Dice así: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y lo obedecen. Enseguida su fama se extendió por todos lados, por toda la región alrededor por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Vemos que ¿qué se extendió de Jesús? La fama. ¿Jesús quería que se extendiera su fama? ¿Qué es lo que quiere Jesús que se extienda? Su palabra. ¿Y su palabra lleva a las personas a dónde? A Él. Y Él es el Rey del reino de Dios. Recuerden que todo esto se trata del reino de Dios. Jesús siempre habló del reino de Dios. Jesús utiliza la palabra iglesia 2 veces únicamente en todos los evangelios. Él siempre está hablando del reino de Dios, porque lo importante es ser parte del reino de Dios. Lo importante es ser súbdito del Rey Jesús y ser parte del reino de Dios. Eso es lo que Él vino a hacer. Pero bueno, continuemos entonces. Dice versículos 29 al 31. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida hablaron a Jesús de ella. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó y la fiebre la dejó y ella les servía. ¿A dónde fueron? ¿Quiénes? Eso, muy bien. ¿Cuál de las dos es? Natalia, muy bien, Natalia. Simón, Andrés, Jacobo, Juan y Jesús. 5 personas. Fueron aproximadamente a la hora sexta, 12 del día, después del servicio sinagogal, a compartir ese tiempo familiar. Porque Jesús, Jacobo y Juan, a pesar de no ser parte de la familia de Simón y Andrés, eran considerados parte de la familia. Ese es el reino de Dios.
somos parte de una familia, no practicamos una religión. Y eso es lo que Jesús nos muestra vez tras vez tras vez. Él comparte en casa. ¿En dónde le dicen a él que la suegra está enferma? En la casa, no le dicen a Jesús, y es lo mismo que les dije hace 15 o 20 días atrás, no le dicen: Jesús, vamos a ir al templo porque tenemos que pedirte algo. No le dicen: Jesús, devolvámonos a la sinagoga porque tenemos que hablar contigo. La relación es una relación familiar, es una relación filial, es una relación cercana, es una relación de hermandad, digámoslo de esa manera. ¿Por qué? Porque es la manera como Jesús se presenta a sus discípulos, y nosotros, los que hemos creído, somos discípulos de Jesús. Y si somos discípulos de Jesús, ¿cómo es nuestra relación con Él? ¿Cómo es? Cercana, exactamente, de amigos cercanos, de hermanos, de padre e hijo con nuestro Padre Celestial. No es una relación religiosa. Y como lo hablábamos hace 15 días, no tenemos que venir hasta acá para hablar con el Señor. Es algo permanente, es algo que Él anhela con nosotros. Esto sencillamente es un punto en nuestra semana en el que nos encontramos con algunos hermanos que posiblemente no nos vimos durante la semana porque no estamos en el mismo grupo en casa, o no vinimos el miércoles. Entonces el domingo nos podemos encontrar la mayoría y celebrar, adorar al Señor como hermanos. Pero esto es solamente un punto en la semana. Esto no es la vida cristiana. Esto simplemente es un momento en que nos encontramos y nos gozamos en el Señor y le damos la honra juntos al Señor. Pero así lo tuvimos el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, los diferentes días de la semana. Pero hoy estamos la mayoría de los que no nos encontramos juntos entre semana. Bueno, entonces, ¿qué sucede el sábado? Y creo que esto ya lo habíamos visto, esta tabla. El sábado, que es el día de reposo, Jesús hace varias cosas. Enseña con autoridad en la sinagoga, expulsa un demonio en la sinagoga, su fama se extiende por toda Galilea, comparte en familia en la casa de Simón y Andrés, sana a la suegra de Simón en la casa de Simón y Andrés, y la suegra se levanta y les sirve, ¿en dónde? En la casa de Simón y Andrés, en la casa de sus hijos. Y vamos a la otra parte, la que vimos hace 15 días. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, trajeron a Jesús todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Toda la ciudad se había amontonado a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era Él. ¿En qué momento sucede esto? A ver, le doy la oportunidad de que se retracte. ¿Y qué pasaba a la caída de la tarde? Cambiaba de día. Es al día siguiente. Para nosotros es el mismo día, pero para los judíos era el día siguiente. Y esto es muy importante. Esto es realmente impresionante. Las personas tenían en sus casas enfermos, las personas tenían en sus casas personas con opresión espiritual, endemoniados, y están allí y saben que Jesús, porque la fama se ha extendido no solamente por todo Capernaum, sino por toda Galilea, están allí esperando que se acabe el Sabbat para llevar a sus enfermos, para llevar a sus endemoniados, porque no podían hacerlo en el día de reposo. Los religiosos los hubieran señalado, los religiosos les hubieran dicho, eso no se hace de esa manera, eso está mal. ¿Qué les pasa? Están quebrantando el día sagrado. Así es, Él sí lo había hecho. Jesús había expulsado un demonio, Jesús había sanado una mujer. Sin embargo, toda la gente está esperando, todos allí, en el borde de la puerta, que salga el primer lucero, para ir rápido a donde este hombre, que nos puede sacar de este problema, de esta enfermedad, de este endemoniado que tenemos en casa. Y salen allí, y Jesús sana a muchos, no dice que a todos, dice a muchos. ¿Por qué? Porque Él decide. Él no es el rito mágico, el abracadabra, el abracadabra y sano, no, Él decide.
Es en su voluntad. Él decide a quién sana y a quién no, a quién libera y a quién no. Y es ahí donde tenemos que tener nuestra confianza puesta en Él, que independientemente de su respuesta, Él sigue siendo bueno, Él sigue siendo amoroso, Él sigue siendo misericordioso, Él sigue siendo el Dios todopoderoso y que estamos bajo su control amoroso, independientemente de su respuesta. Cuando solamente esperamos las respuestas positivas, estamos dudando de su amor, estamos dudando de su misericordia y estamos dudando de su soberanía. No importa la respuesta de Él, Él sigue siendo amoroso, soberano y bueno. Siempre lo va a hacer, independientemente de que sea un sí o un no a nuestra petición. Que por favor, que esto se nos quede, no solo en los oídos, en nuestro corazón. Dios es bueno, independientemente de cómo responda a nuestras súplicas. Él sigue siendo bueno, amoroso, misericordioso y soberano. Él es Dios. Bueno, pero al final dice que no dejaba hablar a los demonios, ¿por qué? Imagínense, ellos sabían quién era Él y no los dejaba hablar, ¿por qué? Exactamente. ¿Qué más? Imagínense, y lo peor que le puede pasar a Jesús es que le ande haciendo propaganda a un demonio. ¡Ey! El endemoniado, mire, sigan a Jesús, y un endemoniado. ¿Recuerdan? Estuvimos hablando hace 15 días de lo que sucede con Pablo y esta hechicera, que ella está diciendo que él les está dando palabras de vida eterna y sin embargo Pablo expulsa a este demonio de allí, de esta mujer, no permite que ella los publicite, porque es que al Señor lo publicitan sus hijos. Y yo les ponía un ejemplo. Es muy triste que alguien llegue a un sitio con una vida bien terrible, dando mal testimonio, que se ve que realmente Jesús no ha cambiado su vida, que Jesús no lo ha llevado a un nuevo nacimiento, y digan, es que yo soy cristiano y me congrego allí, y señala esta iglesia, y nosotros, ¿será esa la publicidad que queremos? ¿Por qué? Porque inmediatamente van a decir, ¿ese es el Jesús en que creen? ¿Ese es el Jesús que ustedes adoran? Un Jesús que no cambia vidas, un Jesús que las personas siguen en el mismo pecado de siempre. Pero cuando es una persona, cuando es un discípulo que ha nacido de nuevo y dice, es que yo nací de nuevo y yo adoro al Señor, ay sí, de verdad, que yo quiero conocer a ese Jesús que tú adoras. Ah, bueno, te invito a un grupo en casa, y después de que vayas al grupo en casa, entonces puedes ir a la reunión dominical, que ese es el orden que tratamos de llevar acá, primero el grupo en casa y después acá. ¿Por qué? Porque en el grupo en casa va a conocer a otras personas que sin religión, sin ritual, aman al Señor, adoran al Señor y quieren seguirlo y servirlo. Y después se va a encontrar con el resto de la familia, cuando se encuentre en este lugar con nosotros. Entonces, ¿qué pasa cuando termina el sábado? Terminado el sábado, es decir, ya salimos del día de reposo, del día restringido, y Jesús hace lo siguiente: traen a Jesús enfermos de muchos lugares, traen a Jesús endemoniados de muchos lugares, se amontonan muchos a la puerta de la casa de Simón y Andrés. Recuerden que están allí, toda la gente está. Yo imagino la suegra mirando por la ventana, qué cantidad de gente que llegó por acá, y no es para darle a tanta gente de comer. Jesús sana enfermos a la puerta de la casa, Jesús expulsa demonios en la puerta de la casa, y Jesús calla a los demonios en la puerta de la casa. ¿Dónde sucede todo eso? En la puerta de una casa. Sí, decimos, sí, pero bueno, una casa, es una casa, no es la sinagoga, no es el templo, no es un lugar, entre comillas, sagrado o especial para que Jesús actúe. Jesús nos restringe su acción a un lugar, no la restringe. Por eso, cuando estamos en familia, cuando estamos en los grupos en casa, cuando nos encontramos por fuera, vemos lo maravilloso que está haciendo Jesús con nosotros. Y aquí nos encontramos para darle la gloria a Él, claro que sí. Pero es allí, en cada lugar, donde vemos la acción de Jesús. Él no se limita a un lugar religioso. Él no se limita a un salón.
o a una dirección para actuar, para orar, para tomarnos de su mano y hacer su obra en nuestras vidas. Rápidamente, el sábado, el día de reposo, Jesús enseña con autoridad en la sinagoga. Eso gustó a los religiosos. Expulsó a un demonio. Eso no le gusta a los religiosos. Su fama se extiende por toda Galilea. Bueno, eso ni le iba ni le venía a los religiosos. Comparte en familia en la casa de Simón y Andrés. Bueno, tampoco, porque era algo común que sucedía entre los judíos. Entonces, pues ni es bueno ni malo para los religiosos. Sana a la suegra de Simón en la casa de Simón y Andrés. Eso es terrible para los religiosos porque lo está haciendo en sábado. La suegra ahora sirve, pues también es algo que es ni es positivo ni es negativo para los religiosos. Pero terminado el sábado, ¿qué pasa? El sábado sí se puede. El sábado sí es un día no restrictivo. Entonces, ¿traen a Jesús los enfermos? Bueno, está bien, no hay problema para los religiosos. ¿Traen endemoniados? No hay problema, al fin y al cabo no es el día restringido, no es el día religioso, pueden hacerlo. ¿Se amontonan muchos a la puerta de la casa? No hay problema, está bien por los religiosos. ¿Sana a los enfermos? Tampoco hay problema, porque para eso, recuerden que leímos un texto donde le dicen a Jesús, si tienes 6 días para sanar, ¿por qué lo haces en sábado? Era uno de los otros 6 días, no había problema, está bien que lo haga. ¿Expulsa demonios? Bueno, realmente en ese momento no es tan grave. Más adelante van a acusar a Jesús de expulsar a los demonios por Belcebú. Más adelante, todavía no, apenas el ministerio está comenzando, pero más adelante, cuando Jesús adquiere cierta fama, ya los religiosos van a decir: hey, usted está expulsando demonios por Belcebú, y es cuando él dice que una casa no puede estar dividida, exactamente. Eso es lo que pasa terminado el sábado. Y vamos entonces hoy con Jesús es diferente, no religioso. Vamos a ver qué entendemos en esta parte que sigue. Vamos a mirar rápidamente Marcos 1, 32 al 34, que ya lo leímos. ¿Lo recuerdan? ¿Lo acabamos de ver? Listo. ¿Cómo te imaginas la escena frente a la casa de Simón y Andrés? Mucha gente, concurrido. Qué falta de imaginación. Exactamente. Asombrada la gente, sí, por lo que estaba sucediendo. Muy bien. Perplejos. ¿Perdón? Exactamente. Bueno, estas multitudes vitoreaban o abucheaban a Jesús, la gestión de Jesús. Claro. Lo vitoreaban, claro, todos ahí: Jesús, Jesús, aquí otro enfermo, aquí otro endemoniado, dale, tú puedes, Jesús, gracias Jesús. No sé si en ese momento ya le decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, posiblemente no, pero sí estaban muy, muy contentos de que Jesús estuviera sanando personas allí. Estas multitudes querían estar cerca de Jesús o alejarse de él. Cerca, claro, mientras más cerca, más posibilidades había de que Jesús hiciera el milagro que ellos necesitaban. ¿Listo? Entonces ya sabemos lo que está pasando ese nuevo día, que es de noche, pero para ellos está comenzando el nuevo día. Y miren lo que sucede en el versículo 35. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Miren lo que hace Jesús en la madrugada. Y la pregunta: ¿consideras que Jesús escapa de quienes lo aprobaban y vitoreaban? ¿Sí? ¿Sí? Exactamente. ¿Sí? Entonces sí, ¿está de acuerdo? Jesús está escapando de toda esa gente que lo está aplaudiendo, que le está diciendo: Jesús, el sanador de moda, tienes más seguidores, más likes. Exactamente. Entonces, ¿qué día era cuando Jesús sale de la casa? Era un día no religioso, ¿cierto? Era uno de los 6 días, un día. ¿A dónde va? ¿A qué va?
a orar, ¿verdad? Bueno, ¿Jesús quería estar solo o acompañado? Solo. ¿Crees que a Jesús le importaba la fama? Sí, pero ¿la fama le importaba? No estaba interesado en la fama. Jesús ora en un lugar y en una hora establecida por los religiosos para tal fin. No. El lugar establecido para la oración, sí, obvio, se podía orar en toda parte, pero el lugar establecido por los religiosos para la oración era el templo. Y las horas establecidas eran los diferentes momentos, 9, 12, 3 y 6. Esos eran los momentos establecidos por los religiosos para la oración. Sin embargo, Jesús ni está en el templo, ni Jesús está orando en una hora aprobada por los religiosos. Lo que hace Jesús es que se va muy de madrugada, se escapa de estas personas que lo están aplaudiendo y se pone a orar, a hablar con el Padre. Está allí orando. Lo que les quiero resaltar en esta parte es que Jesús oraba relacionalmente, no religiosamente. Jesús no está inmerso en las costumbres de una religión para orar. Jesús ora porque necesita, porque camina de la mano del Padre y en todo momento está buscando orar con el Padre. Ahora, nos tenemos que mirar nosotros, cada uno de nosotros, empezando por mí. ¿Cómo es mi oración? ¿Mi oración está establecida en unos momentos religiosos? Cuando es el devocional, cuando es el grupo en casa, cuando es el tiempo de venir el domingo a este lugar, cuando me voy a acostar, porque esos son nuestros momentos religiosos. Bueno, hay otros momentos, ¿no? Cuando viene un automóvil que viene descontrolado contra mí, inmediatamente empiezo a orar. Pero bueno, aparte de esos, ¿cuándo buscamos al Señor? ¿Cuándo nos encontramos con el Padre y le decimos, Señor, aquí estoy delante tuyo, quiero revisar mi vida, cómo estoy? Estaba leyendo y les quedo debiendo el autor, porque no lo recuerdo en este momento. Una persona que empezó a conocer la fe de los musulmanes, la fe islámica, y decía, soy creyente, soy cristiano, amo al Señor, pero me parece impresionante esto, la vida de oración de los musulmanes, porque ellos se detienen durante varios momentos en el día para encontrarse con Dios, y nosotros los cristianos no lo hacemos. Y escribía a él que desde hace unos años para acá comenzó a detenerse cada 15 minutos, y a revisar lo que está haciendo, lo que está pensando, lo que está hablando, y decir, Señor, ¿lo estoy haciendo conforme a tu voluntad o conforme a mi voluntad? Quedé impresionado. Obviamente estoy a millones de kilómetros de distancia de algo así, pero impresionante, poder uno durante el día, en diferentes momentos, detenerse y decir, Señor, lo que yo estoy haciendo es conforme a tu palabra, o lo estoy haciendo conforme a mis gustos, al mundo, a lo que manda la sociedad. ¿Cuántas veces nos detenemos? Yo creo que podemos pensar en eso, en empezar a detenernos varios momentos en el día y decir, hey, lo que estoy haciendo, la manera como estoy llevando este negocio, la manera como estoy hablando, la manera como estoy pensando, lo que estoy haciendo allí en el computador, lo que estoy haciendo en el celular, ¿esto es conforme a la voluntad de Dios o es conforme al mundo y a los valores sociales? Porque a veces digo el mundo y no se entiende, a los valores sociales de la época y a mis propios gustos. Y si nos empezáramos a detener, tal vez empezaríamos a corregir a tiempo muchas cosas, que cuando nos damos cuenta ya es demasiado tarde, ya hemos caminado demasiado en esa oscuridad y ya nos hemos juntado demasiado de esa oscuridad. Sigamos con Marcos 1, 36 y 37 dice, Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús.
Lo encontraron y le dijeron, todos te buscan. Ay, Simón y sus compañeros. Pero les voy a mostrar cómo Lucas narra estos mismos dos versículos. Y me encanta, los narra en un solo versículo. En Lucas 4:42 dice así: cuando se hizo de día, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. Las multitudes lo buscaban y llegaron a donde él estaba y procuraban detener a Jesús para que no se separara de ellos. ¿Recuerden lo que acaba de hacer Jesús? Se fue, escapó a orar, escapó de la multitud y de la fama. De la manera que lo narra Lucas, ¿para qué buscaban las multitudes a Jesús? A ver, leamos el texto, leamos la Biblia. Leamos la Biblia. Acuérdense que ustedes no me responden de acuerdo a sus opiniones, sino la Biblia. Para que no se separara de ellos. No querían que, imagínense, están allí, de pronto algunos descansaron, o Jesús dijo, déjenme descansar un ratico, voy a dormir un rato, y la gente se va a descansar, y cuando despiertan y van a buscar a Jesús ya no está. Se nos escapó. Y salen urgidos a buscarlos. Eso es lo que hace Jesús. Marcos 1:36 y 37, volvamos al texto. Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús, lo encontraron y le dijeron, todos te buscas. ¿Quiénes salieron a buscar a Jesús? ¿Y recuerdan que Lucas nos complementa? Y una multitud. Sí, Jesús y los otros 3 discípulos, pero también había una multitud acompañándolos detrás de ellos. No los iban a dejar solos, ¿qué tal que se le escaparan con él? No, nos vamos con él. ¿Cuántos eran? Bueno, ya hablamos de muchos. ¿Cuáles eran las motivaciones por las que tanta gente buscaba a Jesús? Los milagros, que no se separara, porque si se va, dejamos de obtener los milagros que Él está haciendo, la sanidad, las liberaciones que Él está haciendo. Para los discípulos, y piensen en esta respuesta, para los discípulos era importante que la gente buscara a Jesús por estas razones. Pues, a ver, miren el texto. Jesús, Simón y sus compañeros salieron a buscar. Lo encontraron y ¿qué le dijeron? Claro, eso se está poniendo bueno. El maestro está teniendo fama. Ahora sí se nos va a crecer este discipulado. Se nos va a llenar. Vamos a ser famosos. Porque si nuestro maestro es famoso, nosotros también, pues vamos a ser famosos. Todavía, bueno, ellos realmente muy tarde lo entendieron. Pero miren qué interesante. Estos discípulos, Jesús está allá en el lugar desértico, solitario, orando, y estos discípulos llegan a importunarlo. No entienden lo que está pasando. Y Jesús, todos te buscan. Mira, allá hay enfermos, allá hay endemoniados. La gente te necesita y no quieren que tú te separes de ellos. Por eso es necesario que revisemos nuestras motivaciones para seguir a Jesús. ¿Cuál es mi motivación? ¿Cuál es la motivación que tenemos en cada uno de los aspectos de nuestra vida para seguir a Jesús? Los favores, los milagros, el sentirme, el acallar mi conciencia, porque bueno, y yo hablo con Él y leo la Biblia y bueno, pues Él sabrá que me lo tendrá en cuenta. O, ya cumplí, ya descanso. ¿Cuál será nuestra motivación para seguir a Jesús? Y cada uno se tiene que responder. Yo me tengo que responder, ¿cuál es mi motivación
para seguir a Jesús. Miren lo que sucede a continuación en los versículos 38 y 39. Jesús les respondió: vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique también allí, porque para eso he venido. Y fue por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Jesús quiere dejar claro lo fundamental. Y ahí está la pregunta: ¿para qué vino Jesús? Exactamente. Para que predique. Él predicaba el reino de los cielos, él predicaba el evangelio del reino de Dios. A eso fue a lo que vino. A eso fue a lo que vino. Entonces, ¿por qué crees que Jesús hace esta aclaración? ¿Qué más? Miren todo lo bonito que descubrimos. Jesús tiene que aclararnos, y aclararnos a nosotros, porque en ese momento se los está aclarando a ellos, pero a nosotros también nos lo está aclarando. Lo importante de Jesús, ¿qué es? Y aquí viene la pregunta: ¿quién determina lo fundamental en el ministerio de Jesús? No, pero ¿quién lo determina? Jesús. No, Jesús no puede, y gracias, quiero aclarar eso porque puede estar en la mente de muchos. Nosotros no podemos determinarle nada a Dios. Dios es el que lo determina todo, porque Él es Dios. Pero, sí es Jesús, pero miren que hay algo importantísimo. Y miren, en el ministerio terrenal de Jesús, esa relación de la Trinidad es maravilloso. Miren lo que dice Juan 4, del 31 al 34. Mientras tanto, sus discípulos le suplicaban: Maestro, come algo. Él les dijo: yo tengo una comida que ustedes no conocen. Los discípulos se preguntaban: ¿le habrán traído algo de comer? Ahí están los discípulos, bueno, somos igual a ellos. Jesús les explicó: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar el trabajo que me dio. Pregunta: ¿cuál era la verdadera comida de Jesús? Hacer la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre. ¿Qué era primordial en la agenda de Jesús? Obedecer. ¿Y a qué lo mandó el Padre? A predicar el reino de Dios. A eso lo mandó el Padre. No se nos olvide. Se lo está aclarando a los discípulos, nos lo está aclarando a nosotros. Lo importante de nuestra relación con Jesús no es si nos va a hacer un milagro o no. Y si lo quiere hacer, qué bueno, qué bueno. Chévere, disfrútenlo si lo hace. Pero si no, sigue siendo lo más importante en una o en otra razón. Lo más importante sigue siendo su palabra. Cuando nos encontramos con Jesús, cuando comenzamos a caminar con Jesús, lo importante es seguir su palabra. Lo demás son añadiduras. Buscamos primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás en su voluntad, en su propósito, en su soberanía, Él lo va a añadir a cada quien de diferente manera. Sean situaciones materiales, sean dones espirituales, sean ministerios, sea lo que sea, Él lo va a añadir en su voluntad, porque es su iglesia. Y Él hace con nosotros como Él quiera. Siempre y cuando hagamos lo fundamental, lo escuchemos su palabra. ¿Cuántas veces a la semana estamos abriendo la palabra? Individualmente, en los grupos en casa, como hermanos, en los diferentes servicios. ¿Cuántas veces?
Si nosotros no escuchamos a Jesús, cualquiera, como vimos en el video, cualquiera viene y les dice cualquier cosa y le comemos cuento. Siempre vamos a la palabra, siempre vamos a la palabra. Sigue Marcos 1, 38 y 39. Es el texto que estamos viendo. Después de orar, Jesús se quedó en Capernaum atendiendo a los afligidos. No. Y muchos abrirán los ojos. ¿Cómo puede ser posible? Jesús dejó a los afligidos, dejó a los enfermos tirados. Miren, no. Él se va y deja un poco de enfermos y endemoniados ahí y se va. Nosotros tenemos en nuestro imaginario un Jesús que no es el de la Biblia. Un hombre todo bonachón, a veces casi afeminado, que anda ahí todo, el enfermito acá. No, ese no es Jesús. Jesús es Dios mismo hecho hombre, haciendo su perfecta voluntad. Y Jesús es serio en lo que Él vino a hacer. Es serio. Y lo importante para Él era llevar su palabra. ¿Para Jesús era primordial lo que le pedían los seres humanos? No. Entonces quitémonos de la cabeza eso. Es que Jesús yo creo que Jesús es para que Él haga lo que yo quiero que haga. Que agradezca que creo en Él. Ahora que me devuelva las atenciones, ¿no? Ya creí en Él, ahora cúmplame. No. No es a Jesús al que le tiene que importar lo que nosotros queremos, es a nosotros los que nos tiene que importar qué es lo que quiere Jesús. Ese es el orden. Cuando comenzamos hoy el servicio, no habían llegado todos, y lo digo para los que no habían llegado, yo les preguntaba, piensen en las expectativas que traen hoy para este servicio. ¿Ya las pensaron? Ahora sáquenlas de su mente y tírenlas al piso. Y creo que dije pisotéenlas, creo que dije. ¿Por qué? Porque es que nosotros no venimos aquí a que se cumplan nuestras expectativas. Nosotros venimos a exaltar y a honrar el nombre de Dios y al contrario, a ver que las expectativas de Él para mi vida estén dándose por mi relación con Él, con su palabra y la guía de su Espíritu Santo. Ese es el orden. No podemos salir de aquí, qué servicio, y cómo me ministró, hoy cómo me sentí de bien. Bien, pastor, qué palabra, Ese no es el motivo. Llegaron todos a ver, no. Nosotros llegamos acá a decirle, Señor, la gloria, la honra, el honor es para ti. Yo no estoy esperando que tú cumplas mis expectativas. No estoy esperando que tú hagas lo que yo te pido. Yo te clamo, te pido. Tú me dices que te pida, pero yo espero en ti. Porque para ti lo primordial es que tu voluntad sea cumplido. ¿Qué era lo fundamental e indispensable en el ministerio de Jesús y de la iglesia? La palabra. Eso es lo fundamental. Eso es lo importante. Lo demás, claro que sí. Gocémonos, entonemos cánticos para el Señor. ¿Por qué? Porque cuando entonamos cánticos, y es lo que tratamos como iglesia, es que lo que se diga en los cánticos esté respaldado por la palabra de Dios, no sean ideas humanas. ¿Tomamos la cena del Señor? Claro, porque el Señor mismo lo mandó, y estamos aplicando en esa ordenanza lo que el Señor ha mandado para su iglesia. Así es. Me extendí de tiempo. Ya vamos terminando. Jesús tenía una agenda. Su agenda no la fijaban los seres humanos. Su agenda la determinaba el Padre. Y ahora sí
lo que nos tenemos que preguntar, y eso es personal de cada uno de nosotros: ¿quién determina nuestra agenda como iglesia? Esperemos que sí. Y si yo soy una persona que no estoy dando mi parte en medio de esta iglesia, que somos todos, esta iglesia local, para que se haga la voluntad del Padre, para que se haga lo que el Padre quiere, pues yo tengo que decir: Señor, ayúdame, perdóname y ayúdame a cambiar mi rumbo para yo ser una persona que sirvo para que la iglesia camine como tú quieres que camine, no como yo quiero que camine. El rumbo de cada iglesia local la determina el Padre, la determina Jesús, la determina el Espíritu Santo, por su palabra. Y nosotros tenemos que decir: Señor, cuando estamos juntos vamos a caminar conforme a tu palabra. Jesús siempre estaba enseñando, siempre estaba predicando el Evangelio del reino de Dios. Y con esto termino. Jesús y la iglesia tenemos como prioridad proclamar el Evangelio del reino de Dios. Esa es nuestra prioridad. No es, les cuento rápidamente, Sarita, y ayer lo estuvimos viendo algunos hermanos, oyendo un audio que me envió. Comenzó un grupo en casa en Chiriguaná, y pues le costó mucho trabajo realmente encontrar un sitio donde congregarse, y me escribía y me hablaba, y una vez y otra vez, hasta que yo le dije: Sarita, la Biblia no dice id y buscad iglesia, sino id y haced discípulos. Y comenzó el grupo en casa, y es maravilloso. Y es lo mismo que tenemos que pensar: ¿qué es lo que nos manda el Señor? Es hacer discípulos, no formar iglesias. La iglesia la va formando el Señor. Esta iglesia institucional que se inventó, ¿quién se la inventó? El emperador aquel, Constantino, cuando legalizó el cristianismo, y que convirtió el cristianismo, un grupo de personas que seguían a Jesús en sus casas, en la vida diaria, la convirtió en una institución. Es un invento humano, y es un mal invento. Esto es un mal invento, pero nosotros podemos hacer de este mal invento la vida en Cristo real, si comenzamos a caminar de su mano, si comenzamos a caminar no acá, afuera, como cristianos, llevando su palabra, siendo discípulos. Si nos conformamos con encontrarnos acá, pues seguimos siendo una iglesia institucional, un mal invento, un mal invento. Pero el Señor no hizo un invento, hizo su cuerpo, su iglesia, para que camináramos juntos, para que camináramos por su palabra, para que lleváramos el Evangelio del reino de Dios afuera, siendo discípulos. Eso es lo que nos mandó el Señor. Él lo dejó claro. Yo no vine, yo a lo que vine fue que a predicar. ¿Estamos predicando? ¿Cuántos de los que estamos acá hemos pensado en abrir un grupo en casa? No tienen que ser teólogos, no tienen que ser llevar 200 años congregándose, solamente tener al Señor, su palabra y el Espíritu Santo guiándonos, y el Señor hace su obra, así como lo está haciendo en Chiriguaná con Sarita en este momento. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe. Jesús es diferente, no es religioso. Nosotros somos diferentes, no somos religiosos. Que se nos salga de nuestra mente cualquier atisbo de religión que todavía nos queda. Es el momento ya de decir: no más, no más, no vamos a seguir jugando a la iglesia institucional. Nos vamos a seguir encontrando como iglesia viva, real, de nuevos nacidos que caminan de la mano del Señor. Amén. Vamos a orar.